Muy bien, pues comenzamos un nuevo bloque que va a ser el bloque de los números complejos y de las operaciones que se puede hacer con los números complejos. Y en este primer vídeo vamos a intentar hacer una introducción para ver si comprendemos un poquito la justificación y qué es lo que son los números complejos. Bueno, haciendo un repaso y remontándonos muchos años atrás, podemos comprender que la primera categoría que teníamos de los números eran los números naturales, números que no tienen decimales, números que no son negativos, pues estos números que entiendo que es lo primero que uno ha utilizado para contar los objetos que encuentra en la naturaleza, números que no daban problemas, ¿vale? Y que se representaban así. Luego, cuando se introducían los números negativos, pues el conjunto de los números naturales más los números negativos, pues era el conjunto de los números enteros y que se representaba con esta z. Tenemos números positivos y números negativos, pero todavía todos los números son enteros, no están fraccionados, no están partidos, no están divididos. Cuando lo estaban, cuando entraban las fracciones y los números decimales derivados de estas divisiones, pues era la categoría de los números racionales. Y por último, el último tipo de números que no entraba en ninguno de estos conjuntos porque era especial, era el de aquellos números que llamábamos irracionales, que eran raíces que no tenían una solución entera. Por ejemplo, la raíz de 16 es 4, pero la raíz de 2 es un número con infinitos decimales que son infinitos decimales que no corresponden con los decimales que se podían obtener de una fracción. Raíz cúbica de 10, el número pi y el número e también son números especiales que entran dentro de esa categoría de números irracionales. Y todos estos números, o sea, los naturales, los negativos, los que son fracciones y decimales y los irracionales, formaban el conjunto de los números reales. Y hasta aquí parecía que iba a llegar la categoría de los números. Al fin y al cabo se llaman números reales. ¿Qué puede haber más allá de los números reales? Bueno, pues parece ser que va a haber algo más allá. Entonces, mirad, vosotros sabéis, por ejemplo, que la raíz de 4 no es en realidad un número irracional, porque la raíz de 4 es 2, porque 2 por 2 es 4. Más bien, la raíz de 4 no era 2, sino que era más 2 y menos 2, porque menos 2 por menos 2 también daba 4, ¿vale? Esto ya lo habíamos aprendido. El problema es cuando teníamos la raíz cuadrada de menos 4. No hay ningún número que multiplicado por sí mismo dé menos 4. 2 por 2 es 4 y menos 2 por menos 2 también es 4. Entonces habíamos aprendido que no existían las raíces cuadradas, en general las raíces de índice par, de números negativos, ¿de acuerdo? Hasta aquí llegaba, era como un callejón sin salida. Pero alrededor del siglo XVI pues comenzaron una serie de matemáticos a decir, oye, ¿y si esto no es un callejón sin salida? ¿Y si esta raíz, que es verdad que no tiene solución, pero en vez de parar aquí, lo voy a llamar número imaginario? Y empezaron a desarrollar pues una serie de propiedades, de operaciones, de características, etcétera. Esto ocurre muchas veces en matemáticas, que alguien de repente desarrolla una propiedad, una demostración, establece una definición, lo que sea, y no se sabe si va a servir para algo o no, y a lo mejor no sirve nunca para nada, o décadas después de repente se desarrolla otra rama en las matemáticas, un problema que quieren resolver, y de repente eso es útil y se rescata. Bueno, pues los números imaginarios, que podrían haber sido un callejón sin salida, y decir, bueno, pues llámalo imaginario, pero esto no te lleva a ningún lado. Bueno, pues resulta que han tenido muchísimas aplicaciones, principalmente en el campo de la electricidad, también en la geometría, y por supuesto, pues a la hora de resolver, por ejemplo, esas famosas ecuaciones de segundo grado, si lo de dentro de la raíz es algo negativo, pues hasta ahora decíamos, pues no tiene solución. Bueno, pues ahora quizá tenga una solución que entra dentro de los números complejos, que tenga una solución imaginaria. Entonces, una cosa tan extraña como decir que un número es imaginario, resulta que ha acabado teniendo aplicaciones. ¿Y qué pasa si tiene aplicaciones? Pues que nos toca estudiarlo, y por eso está dentro del temario los números complejos, ¿vale? Así que termino esta breve introducción recordando que teníamos los números reales, y además yo creo que desde el colegio se van estudiando casi en este orden, los naturales, luego los negativos que forman los enteros, luego las fracciones y los decimales, las raíces, etcétera. Bueno, pues si a esto añadimos raíces cuadradas o raíces de índice par de números negativos, ya todo este conjunto de números son los números complejos. Y ahora vamos a ver cómo se operan, cómo se tratan, qué propiedades tienen, etcétera. O sea que ampliamos un poquito el espectro de nuestro conocimiento con un nuevo tipo de números que me da lugar a el conjunto de los números complejos.